La sangre. Hebreos declara. 1224 habla. La sangre, sí, quiero decir algo que quizás nunca hayas escuchado. En Hechos 20:28, la Biblia dice que la sangre vino de Dios. Esa sangre que fluyó por el cuerpo de Adán cuando Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Adán no tuvo mamá ni papá. La sangre vino directamente de Dios. Dios formó el cuerpo del polvo y sopló en él aliento de vida. El hombre se convirtió en un alma viviente. Por lo tanto, la sangre que fluyó por Adán vino de Dios, al igual que la sangre que fluyó por Jesús, su cuerpo vino de Dios. Ahora, cuando Adán pecó, perdió la gloria, la presencia divina. Fue arrebatada. Dios trajo a Adán a un pacto. Y la sangre lo cubrió, prometiendo redención y prometiendo que la gloria volverá. Porque donde ves la sangre, siempre ves la gloria. ¿Cómo supo Abel que su ofrenda fue aceptada? ¿Cómo supo Caín que su ofrenda fue rechazada por fuego? Porque el fuego siempre venía en el Antiguo Testamento cuando la sangre era aplicada. Abel supo que su ofrenda fue aceptada porque vino el fuego. Y el fuego venía a menudo cuando se aplicaba la sangre, cuando Moisés aplicaba la sangre. El fuego descendió, si recuerdas, cuando Elías aplicó la sangre. Y a menudo en el Antiguo Testamento vimos eso. David vio fuego cuando se aplicó la sangre. Salomón vio fuego en el templo, la sangre aplicada. Por lo tanto, la sangre llama a la gloria. La sangre trae la gloria de vuelta. Dios está a punto de darnos una nueva revelación de la sangre. Y será esa sangre y esa revelación de la sangre de Jesús lo que traerá el fuego de vuelta a la iglesia. ¿Estás listo para eso? ¿No es así? Sí. Recuerda. ¿Qué vino el día de Pentecostés? Fuego. ¿Por qué? Porque la sangre fue derramada. La sangre de Jesús trajo el fuego de Pentecostés. Siempre, en todo el Nuevo Testamento, el fuego responde a la sangre. Y es por eso que en la epístola de Juan, él habla de ello. Y él dice estas palabras tan notables sobre el hecho de que Dios siempre responde a la sangre. Ahora, antes de darles la escritura de eso de Juan, Jesús. Sí, Señor, lo haré. Cheryl, gracias. El Señor me acaba de decir, dile a Cheryl que deje de jugar. A veces me asombra cuando entras en el espíritu así. Todo se vuelve claro. Porque no creo que Dios quiera que la gente se distraiga. ¿Ves? Se requería un cordero. Dilo, por favor. Dilo otra vez.
¿Sabes que en el Antiguo Testamento, Asombrosamente, vemos corderos proféticos mencionados 33 veces en el Antiguo Testamento? Corderos proféticos, refiriéndose al cordero en Éxodo 12, un cordero para una casa. Luego, a lo largo del antiguo pacto, se cuenta las veces que un cordero fue ofrecido como declaración profética en su ofrenda. En otras palabras, ese cordero es símbolo de Cristo. Encontrarán 33 corderos proféticos en el Antiguo Testamento. Ahora oirán sobre otros corderos y otros animales ofrecidos, pero que no tienen que ver con Cristo. Pero siempre que encuentre un cordero profético, y a lo que me refiero con un cordero profético es como en el capítulo 12 de Éxodo, donde Dios dijo, un cordero para una casa. Aplica la sangre de ese cordero en el poste de la puerta, eso y cosas así. Ese fue un cordero profético en el capítulo 12 de Éxodo. 33 veces encontramos al cordero profético mencionado en el Antiguo Testamento. ¿Alguien han hecho que y no es asombroso? 33, porque Jesús fue ofrecido como el Cordero de Dios cuando tenía 33 años en la cruz. Ahora, Dios lo requirió en el Antiguo Testamento que un cordero fuera perfecto. Ayer le mostré a través de las Escrituras que Dios sacrificó un animal, y creo que fue un cordero, y creo que ese fue el primer cordero profético mencionado en la Biblia, Éxodo 3:21. La sangre de ese cordero cubrió a Adán y Eva. Dios prometió la redención. Ahora vemos algo notable. Dios comienza a revelar esto a su pueblo Israel. Él se lo reveló a Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Todos ellos entendieron el pacto de sangre. la sangre debía ser aplicada, la sangre debía ser derramada. Cuando Noé sale del arca, ¿qué hace? Aplica sangre. Cuando Abraham llegó a la tierra prometida, ¿qué fue lo primero que hizo? Aplicar sangre. Construir un altar. Verán que todo hombre que caminó con Dios, lo primero que hizo fue construir un altar. Noé sale del arca, construye un altar y bautiza la tierra con sangre. La maldición se rompe. Abraham entra en la tierra prometida. ¿Qué hace? Lo primero que hace, construye un altar, aplica sangre, la promesa dada. Isaac, lo primero que hace, construye un altar, aplica sangre. La promesa de Abraham le es dada ahora a él. Jacob, al regresar de la casa de Labán, ¿qué es lo primero que hace? Construye un altar, aplica sangre, recibe la promesa de Abraham e Isaac. ¿Qué es lo primero que Dios dijo? Que Dios le dice a Israel, sangre. Antes de salir de Egipto, apliquen sangre para que puedan recibir la promesa y los pactos. Incluso Moisés. Dios casi lo mata en el camino a Egipto por olvidar el pacto de la circuncisión que le dio a Abraham. La sangre. Aplican la sangre. Ahora, Moisés llega al monte Sinaí. Esto es asombroso. Dios dice, sube al monte. Dios le da la ley. Pero entonces dice algo asombroso. Dice, baja. Y aplica la sangre sobre todo el pueblo. Lo encontrarás en Éxodo 24. Él baja y 3 millones de personas son rociadas con sangre. La sangre es aplicada sobre la ley, los libros de la ley. La sangre es aplicada sobre el pueblo.
Y lo siguiente que Dios dice es, ahora vendrá y habitarán entre ellos. Antes de eso, Moisés tenía que subir solo y nadie podía ir con él. Josué iba a mitad de camino, está solo, la sangre es aplicada. Dios dice, Moisés, no tienes que subir, yo voy a bajar. Moisés aplica la sangre en el tabernáculo y hay un torrente de sangre desde la puerta hasta el lugar santísimo. Hay sangre. El altar del incienso, sangre en el arca de la alianza, sangre en el lugar santo, sangre en el atrio exterior, la fuente, el altar del sacrificio. Hay un río de sangre que recorre el tabernáculo. ¿Por qué? Porque no puedes entrar en la presencia de Dios sin ella. Ahora Dios dice, quiero un cordero. A Moisés, él le dice, quiero un cordero. Observa lo que Dios dice. En Éxodo 12:5 él dice, quiero que sea perfecto. Símbolo de Cristo Jesús, el Cordero perfecto, sin pecado. Hebreos 4:15, segunda de Corintios 5:21, Hebreos 7:26. Él es santo, inocente, sin mancha. Él dice, quiero que ese Cordero sea una ofrenda por el pecado. Levítico 4:32, una ofrenda por el pecado. Jesús fue llamado el Cordero de Dios, quien es nuestra propiciación por el pecado. Primera de Juan 2:2. Número 3. El cordero tenía que ser sacrificado. Éxodo 14, 12 y 13. Éxodo 12, 6. El cordero tenía que ser sacrificado. Cristo fue sacrificado en esa cruz. La Biblia dice en Isaías 53, 8, Él fue cortado de la tierra de los vivientes. Él fue inmolado. Ahora, gente preciosa, quiero entrar en algo extremadamente importante. En el Levítico capítulo 14, Dios le dice a Moisés, él le dice, cuando un leproso quiere ser limpiado de su lepra, él debe acudir al sacerdote. Oh, esto es. Él debe acudir al sacerdote y el sacerdote debe tomar dos aves vivas. Él debe tomar madera de cedro. Él debe tomar escarlata. Él debe tomar hisopo. Ahora observen esto. Viene un leproso. La lepra es símbolo del pecado y de los pecadores. Y viene ante el sacerdote, símbolo de Cristo Jesús, y dice, soy leproso. Sí, Dios. Algo está a punto de desatarse aquí. Soy un leproso. Quiero ser limpiado de mi lepra o liberado de mi pecado simbólicamente. El sacerdote toma dos aves. Encontrarán todo esto escrito en Levítico 14, comenzando en el versículo 1. Él toma dos aves, mata a una de ellas. La sangre de ese pájaro comienza a gotear en una vasija de barro hasta que toda la sangre sale del pájaro hacia la vasija. Toma ese pájaro, lo pone junto a la vasija, toma el pájaro vivo y con el pájaro vivo toma madera de cedro, la cruz. Toma escarlata, los sufrimientos de Cristo. Toma hisopo, la fe. Eso es lo que simbolizan. Y toma el ave vivo y sumerge todo en la sangre de la primera ave.
Las dos aves, símbolo de la muerte de Cristo y de su resurrección. El ave que muere es la muerte, el ave que sigue viva, la resurrección. Toma la madera de cedro, una cruz, el escarlata, los sufrimientos de la cruz, el hisopo, la fe. Sumerge todo en la sangre del ave que fue sacrificada. La vasija de barro habla simbólicamente del cuerpo, la carne de Cristo. Toma la sangre. Rocía al leproso 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proféticamente hablando, que Jesús derramaría su sangre 7 veces, y lo hizo. La primera vez fue en Getsemaní. Su sudor se vuelve sangre. La segunda vez es cuando está ante el consejo judío y golpean su rostro y le arrancan la barba, según Isaías 50. Luego la Biblia dice que los soldados pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Esa es la tercera vez cuando va ante Pilato. Luego azotan su espalda. Esa es la cuarta vez. Y la Biblia dice que la quinta vez clavan sus manos al madero, la sexta clavan sus pies al madero y la séptima traspasan su costado. Y ahora el leproso ha sido limpiado con la sangre 7 veces. La lepra desaparece. Algo notable sucede después de eso. Y esto es lo que Dios va a hacer esta noche. El sacerdote toma la sangre que aún queda en el recipiente después de que el hombre fuera rociado con sangre. Después de que la lepra ha sido limpiada. Toma la sangre y la aplica en el lóbulo de su oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho. ¿Por qué? Porque la Biblia declara en el Salmo 55, 2 y 3, que la sangre protege nuestro oído y nuestras mentes, para que ya no escuchemos la voz del diablo. La sangre se aplica en su pulgar porque Dios protegerá nuestro trabajo. Y la sangre se aplica en su dedo del pie porque la sangre protegerá nuestro caminar. Pero entonces Él hace algo más. Toma aceite y lo coloca sobre la sangre, en la oreja, el pulgar y el dedo del pie. Para entonces, Él ya había puesto sangre en su mano izquierda, o mejor dicho, había puesto aceite en su mano izquierda. Toma ese aceite, lo pone en el lóbulo de la oreja, el pulgar y el dedo del pie. Y luego la Escritura dice que toma ese aceite y lo pone sobre su cabeza. Así que hay aceite goteando sobre la sangre. Y ese leproso ahora está limpio. Pero más que eso, él está ungido. Es la unción que viene como resultado de la sangre. Pero, amada gente, quiero que noten algo poderoso. Mantenga su dedo en Levítico, pero pase a... Por favor, abran sus Biblias en Eclesiastés 10, versículo 8, por un minuto. Tremendamente poderoso, tremendamente poderoso. Cuando se lleva a cabo la aplicación de la sangre, se construye una valla. No solo la sangre purifica, pero la sangre construye una barrera de protección. Esto es importantísimo. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8. Jim o Steve, por favor, que alguno de ustedes me lea este importante pasaje. Porque la Santa Biblia nos advierte claramente, cuando la cerca, la protección se rompe, la serpiente, sin falta, morderá. Si en algún momento la cerca se rompe, es cuando Satanás puede morder, entrar y destruir. Señor Rock, por favor, léame el capítulo 10, versículo 8 del libro de Eclesiastés.
Aquel que con astucia y malicia excava una profunda fosa para otros, inevitablemente en ella misma terminará cayendo, y quien con desprecio derriba una valla protectora, una serpiente oculta y venenosa le morderá con su ponzoña. Sí, exacto. Por eso Job en el capítulo 1, versículos 4 y 5, aplicó la sangre y la extendió sobre sus hijos. Y luego encontramos en Job capítulo 1, versículos 9 y 10, que se construyó una cerca protectora alrededor de su vida. El diablo, por supuesto, no pudo traspasarla. Él mismo le dijo a Dios: tú le has construido una cerca alrededor. Ahora, antes de que entremos en el tema de la sangre que trae la unción y que esa unción descienda sobre nosotros aquí con gran poder en esta noche, Quiero mencionar 5. Quiero darles 5 áreas que la sangre cubre, bíblicamente. Sí, bíblicamente. Preste mucha atención, por favor. Me gustaría pedirles que lean el capítulo 1 del libro de Job. Sí, el capítulo 1 de Job. Y específicamente, quiero que me lean los versículos 9 y 10. Observen con mucho cuidado las 5 áreas que la sangre cubre. Y esto precisamente les otorga la autorización para aplicar esa sangre en esas 5 áreas tan importantes de su propia vida. No podemos aplicar la sangre, señoras y señores, más allá de lo que la Biblia nos permite. Aplicamos la sangre con confesión mediante la fe. En el Antiguo Testamento aplicaban la sangre rociando con hisopo. Hoy aplicamos la sangre por confesión, por nuestra fe. pero recuerda bien, son 5 las áreas que se abarcan, y únicamente 5 las que se abarcan. Versículo 9, versículo 10, Job 1, por favor. Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: ¿Acaso teme Job a Dios sin provecho alguno? ¿No le has puesto un cerco de protección a su alrededor? Número 1, la sangre te cubre. Sobre él, la sangre te cubre. Número 2, Y acerca de su casa, la sangre cubre tu casa, a tu familia. Número 3, ¿y qué hay de todo lo que él posee por todos los costados? la sangre cubre tus posesiones. Número 4, Tú has bendecido la obra de sus manos, la sangre cubre todos tus esfuerzos y proyectos. Número 5, y sus bienes se han multiplicado en la tierra. Tu influencia está cubierta por la sangre. Satanás mencionó 5 cosas que Dios ha protegido. Léanlo de nuevo para que lo comprendan en su totalidad. Número 1, él pregunta, él dice: ¿acaso no has puesto un cerco de protección alrededor de él? Por lo tanto, la sangre te protege y te cubre. Y también alrededor de su casa. Cubre tu hogar y a toda tu familia. ¿Qué más? Y acerca de todo lo que él tiene por todos lados, Las posesiones pueden ser cubiertas por la sangre. Puedes aplicar la sangre sobre tu propiedad, sobre todo lo que posees y tus posesiones. Número 4. tú has bendecido la obra de sus manos. La Biblia lo dice muy claramente, sí, muy claramente. Dios protegerá tus esfuerzos, todo lo que toques. Número 5. Y su riqueza se ha visto acrecentada en la tierra. Sí, su influencia en esta tierra se ha incrementado. Eso es lo que llamamos influencia. la sangre tiene el poder de cubrir por completo estas 5 áreas. Así que cuando vayas a aplicar la sangre mañana, la Escritura te da permiso para aplicarla sobre estas 5 áreas específicas. De hecho, damas y caballeros, hagámoslo ahora mismo. Levanten sus manos hacia el cielo. Vamos. ¿Por qué esperar hasta mañana? Padre, yo aplico la sangre. Vamos, hablen. Digan: Padre, yo aplico la sangre. Sobre mi vida, sobre cada aspecto de mi existencia, sobre mi amada familia, cada uno de sus miembros, sobre todas mis posesiones, todo lo que me ha sido dado, sobre mis esfuerzos, mis proyectos, mis sueños y mis metas, y sobre toda la influencia que pueda tener, yo aplico la sangre de Jesús. Construyo una barrera protectora a mi alrededor. Mi familia, mis posesiones, mis esfuerzos, mi influencia. Aplico la sangre sobre cada aspecto de mi vida. Amén. Eso es realmente poderoso, hermano. Eso es realmente poderoso, hermana. Ahora, es el momento de hablar de la sangre. Lo rociaron nada menos que 7 veces. ¿Por qué harían algo así? Vayan a 1 de Juan, capítulo 5, por favor. Esto es realmente impresionante. La Biblia dice en los versículos 6, 7 y 8, y cito: este es aquel que vino por medio de agua y sangre, sí, Jesucristo mismo, no solamente por agua, sino por agua y por sangre. Es el Espíritu quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno.
hay tres que dan testimonio aquí en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Y estos tres, de manera unánime, se ponen de acuerdo en un solo y poderoso propósito. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar con mucha claridad en este pasaje? Cuando tú aplicas la sangre preciosa de Cristo, la unción del Espíritu Santo te sigue de forma inmediata, siempre, siempre, sin excepción alguna. Es una verdad innegable. Y ahora, antes de que yo me disponga a pedirle al Señor nuestro Dios que envíe su gloriosa y poderosa unción, quiero que abran conmigo en Hebreos capítulo 9, muy rápido, muy rápido. Y quiero que todos levanten sus manos y empiecen a orar en el Espíritu Santo, porque algo grande va a pasar aquí. Vamos. Cheryl, te necesito ahora. Quiero que empiecen a orar en el Espíritu Santo. Todos ustedes ahora mismo. Y voy a compartirles una verdad poderosa del capítulo 9 de la carta a los Hebreos, porque esto es verdaderamente asombroso. Y cuando empecemos a aplicar la sangre en solo unos pocos momentos y le demos gracias por la sangre, esa unción va a golpear muy, muy fuerte justo aquí. Más fuerte que antes, más fuerte que antes. Te doy toda la alabanza, Señor. El versículo 12 dice: no por la sangre de machos, cabríos y becerros, sino por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La sangre, una vez aplicada, purificará la conciencia. Es solo una canción, Cheryl. Amadas personas, hay muchísimos de ustedes aquí en este auditorio esta noche que necesitan liberarse de los viejos recuerdos. La sangre está a punto de liberarte. Levanta tus manos al cielo, ahora mismo. Cuanto más tiempo, cánticos que hablan de la sangre nada más. Cuanto más la sangre de Cristo purificará vuestra conciencia. Algunos de ustedes todavía no han sido liberados de esos viejos recuerdos, de viejos pecados, de antiguas ataduras, de todas esas cosas que les ocurrieron incluso cuando eran apenas unos niños. Cada uno de ustedes que todavía se siente afligido por el pasado, póngase de pie. Voy a quebrar esa atadura aquí mismo en este lugar. Vamos, si aún se encuentran afligidos por estas circunstancias, levanten sus manos ahora mismo y apliquen la sangre sobre ellas. Vamos, Padre, declaramos y aplicamos la sangre. Vamos, gente. Oren en el Espíritu. Bien, vengan aquí abajo, vengan aquí abajo rápido. Tú y Kevin, recojan todo esto de aquí y háganlo deprisa. Vamos, oren en el Espíritu. Vamos, gente. Yo hago la aplicación de la sangre. Permítanme hacerlo por ustedes, gente. Permítanme hacerlo ahora mismo. Vamos, si llegamos a la casa de la montaña, háganlo rápido. Cheru. Aplico la sangre, Padre Dios, sobre cada persona que está de pie. Aplico la sangre sobre esa memoria. Aplico la sangre sobre aquella cosa antigua que sucedió hace mucho tiempo. Rompo su dominio en el nombre de Jesús. Aquel a quien el Hijo liberta, ese es libre de verdad. Ahora, pueblo, en este preciso momento, háganlo ustedes mismos. Vamos, anímense, apliquen la sangre de Cristo. Pidan a Dios que los limpie, pidan a Dios que los restaure, pidan a Dios que los purifique. Rápido, rápido. Si la sangre... Canciones sobre la sangre. Hay que ser muy creativos. Si la sangre de los animales... Si la sangre de toros y de cabras, con su poder meramente terrenal y limitado, es capaz de purificar la carne, de limpiar lo superficial y externo, cuánto más, con una fuerza infinitamente superior y divina, la sangre preciosa de Cristo, el Cordero Inmaculado, podrá purificar y limpiar profundamente vuestra conciencia de toda mancha, culpa y pecado. Padre, yo ordeno y declaro que toda fortaleza demoníaca sea completamente quebrantada y destruida. En el poderoso nombre de Jesús. Todos suban aquí y suban rápido. Gente, sigan rezando, sigan rezando. De hecho, todos de pie. Todos de pie. La Biblia me dice... No, aquí no hay canciones rápidas. Permanece sensible al Espíritu Santo. Ensemble, suban aquí. Oren en el Espíritu Santo. Vamos, gente. Oh, la sangre de Jesús. Es una unción fluyendo aquí.
La Biblia me dice, por esa razón fundamental, Él es el único mediador del Nuevo Testamento. Por medio de la muerte, la redención de las transgresiones que existían bajo el primer testamento para que aquellos que son llamados puedan recibir la promesa de una herencia eterna. Pueblo, ahora mismo levanten sus manos y reclamen su herencia en el nombre de Jesús. Es la sangre la que nos otorga nuestra herencia. Sí, por supuesto. Lo cual incluye la unción del Espíritu Santo. Incluye la unción del Espíritu. Tu herencia incluye la unción del Espíritu. Dale gracias por la sangre. Vamos, agradécele en voz alta. Agradécele. Dale gracias por la sangre. Dale gracias por la sangre. Dale gracias por la sangre. Rápido. Dale gracias a Dios por tu herencia. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tu herencia. Dale gracias a Dios. La Biblia dice, cuando Moisés hubo terminado de comunicar cada uno de los preceptos a todo el pueblo, conforme a lo establecido en la ley, tomó la sangre de becerros y de machos cabríos, junto con agua, lana escarlata e hisopo, y roció tanto el libro mismo como a toda la gente, diciendo, presten mucha atención a esto, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha ordenado. Dios os ha mandado. Lo que significa que la sangre está completamente bajo tu responsabilidad. ¿Puedes llegar a imaginar esto? Dios te lo ha mandado y dispuesto. Él mismo te ha puesto a cargo de ello. Lo que tú digas, Él lo hará. Dios mío, lo que sea que digas, Él lo hará. Si tú dices, yo aplico la sangre sobre mis hijos, Él lo hará. Si tú dices, yo aplico la sangre sobre mi casa, Él lo hará. Si tú dices, yo aplico la sangre sobre mi negocio, Él lo hará. Yo aplico la sangre a mi mente, Él lo hará. A mi cuerpo, Él lo hará. En cuanto a mi esposa, Él se encargará de todo. En cuanto a mi futuro, Él se encargará de todo. Pueblo de Dios, tomen posesión y autoridad esta noche. Levanten sus manos, sí, levántenlas y apliquen la sangre sobre cada cosa que el Señor les permita. Recuerden siempre las 5 áreas específicas que el Señor nos ha entregado. Esa es nuestra verdadera frontera, nuestro territorio. ¿Puedes escuchar al Hijo del Cielo? Esa es nuestra orden. Vamos, gente, apliquen la sangre, apliquen la sangre, apliquen la sangre, apliquen, nombren a esos miembros de la familia por su nombre. Vamos. Nombra a esos familiares por su nombre, rápido. Listo. Jesús, que preparen ese asiento para el operador de cámara de televisión aquí, por favor. Estoy perdiendo la voz. ¡Ahora mismo! Por lo tanto, era absolutamente necesario, escucha, necesario que los modelos de las cosas que están en el cielo fueran purificados con estos. Pero las cosas celestiales se purifican con mejores sacrificios que estos. De la sangre. O la sangre. La Biblia dice, ha purificado incluso el cielo. Realmente no llegamos a comprender del todo lo que eso significa. Pero las cosas celestiales también fueron purificadas. Era por tanto necesario que los patrones de las cosas en los cielos fueran purificados con estos. Pero las cosas celestiales mismas con sacrificios mucho más excelentes que estos. Porque Cristo no entró en santuarios hechos por mano de hombre, que son copias del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora ante la presencia de Dios por nosotros. Mi convicción es esta. Escúchame con atención ahora. Daniel esperó pacientemente escuchar del cielo. Porque hubo fuerzas que impidieron que la respuesta pudiera manifestarse. Pero esa situación ya no será así. Eso es lo que significa. Es antibíblico creer en algo así. Dios tarda 21 días en responder una oración. En el Antiguo Testamento sí, páusala. Porque la sangre aún no había sido derramada todavía. Daniel reza y luego tiene que esperar. Porque las fuerzas de origen divino y celestial impiden que la respuesta sea revelada. Incluso poniendo obstáculos para evitar que Gabriel venga. Estuvo atascado por un largo tiempo. Michael tuvo que ayudarlo a finalmente superar esa dificultad. Pero no más. Porque la sangre, Jim, no solamente tiene el poder de destruir a los demonios, sino que también es capaz de aniquilar a las potestades celestiales. Es por eso que la Biblia nos dice, y ellos, ¿a quiénes se refiere con ellos? Siempre nos lo aplicamos a nosotros mismos. Y la verdad es que sí y no. Apocalipsis 12:11 nos está hablando de una guerra, pero ¿entre quiénes? Pause. Entre Miguel y sus ángeles. Pause. Y Satanás y sus ángeles. Pause. La guerra no es entre hombres y ángeles. Pause. No. Es una guerra entre ángeles y ángeles. Pause. Pero los santos, nosotros, estamos participando activamente en ella. Pause. Cada vez que aplicamos la sangre de Jesús, los ángeles se hacen más fuertes. En el momento en que los santos dan inicio, a medida que los santos comienzan a aplicar la sangre, Miguel y los ángeles de Dios derrotan a Satanás y a todas sus huestes angelicales. Eso es precisamente lo que significa. ¿Quién consiguió la victoria? Les pido que vuelvan a leer eso en sus Biblias. Permanezcan de pie. Yo mismo lo haré por ustedes. Siempre me he preguntado sobre esta escritura. El cielo fue limpiado por la sangre. Estoy pensando, ¿qué fue lo que se limpió en el cielo? Vuelve a leerlo. Aquí lo tienes. Por consiguiente, se hizo necesario que los patrones de las cosas que se encuentran en los cielos deberían ser purificados con la ayuda de estos. Las cosas celestiales mismas, pero con sacrificios mucho mejores, porque cuando Jesús llevó su propia sangre, tuvo que ascender desde la tierra, atravesando el primer cielo, luego el segundo cielo y finalmente el tercer cielo. Y al pasar su sangre por el segundo cielo, logró destruir completamente todas esas fuerzas malignas. Ya que ahora Dios ya no necesita 21 días para responder a la oración. Tú oras y Él te contesta al instante, de inmediato. Porque esas fuerzas se encuentran totalmente quebradas. Así que escuchas a estas mujeres, a veces un poco ingenuas o tontas, en las conferencias carismáticas diciendo, derriben las fuerzas espirituales. Pero la verdad es que han sido completamente derrotadas y derribadas por Jesús hace mucho tiempo. Su sangre ya ha roto por completo su poder sobre ellos. ¿De verdad crees que tú puedes lograr lo que el propio Jesús no ha conseguido todavía? Y en esa última batalla, Y ahora, con gran honor y reverencia, le presento a Miguel, el glorioso y poderoso arcángel de los cielos. Ve esto. Y hubo guerra en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, y presten mucha atención a esto. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón luchó con sus ángeles, pero no prevalecieron. El diablo no pudo prevalecer, y no se halló ya más lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos
se apoderó de él. Por la sangre del Cordero Y por la palabra de su testimonio. Esperen un momento, esperen, por favor, deténganse, 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 deténganse. Los ángeles no pueden aplicar la sangre. Esa sangre nunca fue derramada por ellos. Ellos se encargan de la guerra, nosotros nos encargamos de la aplicación. Aquí se puede apreciar la gran unidad de los ángeles y los santos. Los ángeles empiezan a luchar y los santos comienzan a invocar la sangre, la sangre de Jesús, la sangre. Y Miguel derrota a Satanás. Derrota al acusador, derrota todas sus fuerzas. Por primera vez desde Adán, es expulsado del cielo y los santos están clamando con júbilo: la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Quiero oírte decirlo. Vamos. Santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Digno es el Cordero, en verdad. Digno es el Cordero. Tú eres santo. Vamos. Santo es. Santo, santo es. Tú eres, Señor Dios Todopoderoso. Digno, 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 digno es el Cordero. Digno, digno, digno es el Cordero. Tú eres santo, 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 santo eres tú, Señor Dios Todopoderoso. Digno, 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 digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Tú. Son sagrados. Santo, 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 eres tú, Señor Dios. Todopoderoso, todopoderoso, digno es el Cordero, digno es el Cordero, amén. Todopoderoso, todopoderoso, digno es el Cordero, digno es el Cordero, amén. Todopoderoso, todopoderoso, digno es el Cordero, digno es el Cordero, amén. Quiero que ahora mismo levantes tus manos y grites: la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la... Otra vez, por favor. Por favor, mantén sonando la hermosa canción. Santo, santo. Mientras la congregación entera eleva su voz y clama: santo. La sangre, oh, la sangre preciosa, Paulo. La sangre que nos limpia y nos redime. Santo, cuán santo eres, Señor, Paulo. Santo, santo, santo es tu nombre. La sangre del Cordero inmolado, Paulo. La sangre que nos da vida eterna. Eres tú, Señor Dios Todopoderoso, Paulo. El que fue, el que es y el que ha de venir. Digno es el Cordero, Paulo. Digno de toda gloria, honra y poder. Ahora quiero escucharlo. Levanten tus voces. Ahí no es el poder. El que fue inmolado de nuestra salvación y redención. Tú eres santo, oh Señor, incomparable tu majestad, poder, digno de oración. La sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado y nos da vida eterna. Santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Que vengan los pastores, que vengan los pastores, a todos los pastores. Quiero a todos los pastores. Vamos, que vengan todos los pastores. Digno es el Cordero. Whoa, 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 oh, oh. I was chasing distant skylines, running far from where you stood, thinking if I had it all then maybe life would feel like it should. Every road kept pulling forward, every dream was somewhere new, but I never saw the pieces were all leading back to you. I tried to hold the whole wide world, every star, every view, but every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. All the things I thought I needed
started fading one by one. When I saw that all my reasons ended where we'd begun. I try to hold the whole wide world, every star, every view, but every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world, what was you? If I had just turned around sooner, I would have seen it clear. Everything I ever searched for was already right here. I don't need the whole wide world, I don't need a sky so blue. Every piece of life I want is already in you. Every road now feels like home, every dream has come in view. I was lost until I found my home.